Muy bien, bienvenidos a una sesión más de Cristianismo 1.0. Estamos casi en la recta final de este curso, pero estamos muy emocionados. Estoy viendo grandes cosas que llaman mucho mi atención. Y una de ellas es oposición. Cuando una iglesia quiere avanzar, cuando una iglesia quiere moverse, quiere ir hacia adelante, siempre va a haber oposición. Y es exactamente eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. En las sesiones pasadas hemos hablado de que una gran parte de nuestro llamado es recibir el amor de Dios. Dios nos ama, Dios quiere amarnos, Dios recibe, Dios envía su amor por nosotros. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ir a un segundo llamado, que es el llamado a pertenecer. Hemos dicho que el mensaje de Jesús se cimenta y se basa en creer. ¿Recuerdan eso? Creer. Creer es importantísimo, tiene repercusiones y consecuencias eternas. Pero ¿solo basta creer? Pues la Biblia dice que no, que es necesario ir más allá, ir más profundo. La Biblia dice que necesitamos pertenecer. Y el día de hoy, en Cristianismo 1.0, vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque para muchas personas, como vemos en la diapositiva, para muchas personas la iglesia es un edificio antiguo, es un edificio bonito. Incluso para los miembros de la iglesia Gracia, tenemos dentro del cristianismo esta frase, ¿no? Me voy para la iglesia. Pero déjenme decirles que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un club, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia son personas. La iglesia son personas. Y si llegaste hasta estos primeros minutos y eso es todo lo que puedes llevarte, yo me daré por bien servido. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Quiero avanzar porque tengo muchos versículos que compartir con ustedes esta noche, así que sin más dilación, sin más demora, vamos al primer versículo, amigo Erle, y darle siguiente. En Hebreos 2:10 se nos revela algo, dice esto: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, dice que Dios quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Dios quiere tener una familia y quiere que tú seas parte de su familia. El Dios que todo lo puede, el Dios que está en todo lugar, el Dios que todo lo sabe, te quiere a ti como parte de su familia. Y parte de su plan era que Jesucristo pudiera sufrir para que Él pueda ser el ejemplo perfecto para llevarnos a la salvación. No necesito ir muy profundo en esto porque lo hemos visto en el tema anterior acerca de la gracia. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios ofrece el regalo de la salvación y el regalo de la gracia a todos. Es un regalo. Hay que aceptarlo o rechazarlo, pero al fin y al cabo es un regalo. Dale siguiente, por favor, amigo Erly. ¿De qué queremos hablar el día de hoy? El día de hoy queremos hablar en que no te quedes simplemente recibiendo ese regalo. Dios me formó para pertenecer a su familia. Dios me formó para pertenecer a su familia. Dios quiere que tú y yo seamos parte de su familia. Dígame, Pastor Luis, ¿hay algún versículo que respalde lo que acaba usted de decir o esto es simplemente motivación, es simplemente ser positivo en la vida? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Dale siguiente, amigo, por favor. Efesios 1:5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia
al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le dio gran gusto hacerlo, ir y buscarte, ir y adoptarte. Lo hemos hablado en sesiones anteriores, lo hermoso, lo bello y misterioso que es el plan de Dios. Es increíble porque mucha gente dice a veces, el día que yo acepté a Jesús, el día que yo me acerqué a Dios, pero realmente lo que pasó es que Dios se acercó a nosotros. He estado dando vueltas en mi cabeza estas semanas. El que Dios nos haya perdonado nuestros pecados es algo genial. Pero el que ese mismo Dios, juez, justo y perfecto, no solo te haya perdonado, sino que haya decidido adoptarte, que haya decidido llamarte hijo, que haya decidido hacerte parte de su familia, eso no tiene comparación. Eso no tiene palabras para poder ser descrito. Eso es sublime. Y es bella la Biblia porque dice que a Dios le dio gusto hacerlo. Quizá te estás preguntando lo que yo me pregunté mucho tiempo y poco a poco tengo que dejarme de preguntar. Pastor Luis, ¿por qué? ¿Por qué Dios me ama? Si Dios sabe todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago y todo lo que haré, los resultados no son muy bonitos, Pastor Luis. No, ni los míos. Porque Dios me ama. Déjame decirte algo, Dios no tiene amor. La Biblia dice en Primera de Juan que Dios es amor. Esa es su esencia y ese es su carácter. No sé si algún día le podré preguntar al Señor, Señor, ¿tú por qué me amas a mí? Pero creo que es una pregunta que poco a poco debe ir disminuyendo en mi vida para poder solamente recibir y disfrutar de ese amor. Disfrutarlo. Dale siguiente, amigo Early, por favor. ¿Qué cosa es la iglesia, Pastor Luis? Usted acaba de romper un gran esquema, acaba de decir que la iglesia no es un edificio, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es una catedral, la iglesia no es el templo donde usted está haciendo el video. ¿Qué cosa es la iglesia? Dicho sea de paso, voy a contar una infidencia. El lugar donde nosotros hacemos nuestras reuniones en Iglesia Gracia, antes fue una cevichería. Y antes fue un lugar donde la gente venía a bailar. O sea que el edificio no tiene mucho que ver con la esencia o el concepto o asamblea de gente que es llamada. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aunque espero verte pronto, Pablo le escribe a su amigo Timoteo, te escribo estas cosas para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Este versículo es revelador. Este versículo me está diciendo que la familia de Dios es igual a la iglesia o que la iglesia es la familia de Dios. Y que una de estas características es que siempre debe luchar por mantener la verdad como base sólida. Dale siguiente, por favor, amigo. Efesios 2:19 dice esto: así que ahora ustedes, los gentiles, es decir, los que no son judíos, los Beto, los Franklin, los Martín, los Brian, los Yamalí, los Luis, ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. No sé si, cristiano que me estás escuchando, no sé si eres consciente de ello, pero eres miembro de la familia de Dios. Representas a Dios. Eso es un gran privilegio, pero a la vez un gran desafío. Pero quiero que te quedes con lo primero, que sepas que eres perteneciente a la familia de Dios. Para mí me cuesta. Déjenme decirles la verdad, me cuesta. Sería más fácil si mi apellido fuera Luis
Gates, hijo de Bill Gates. O si mi apellido fuera Luis Zuckerberg, ¿cómo me sentiría? Bueno, si yo fuera Zuckerberg, hijo del dueño de Facebook y de Instagram y de WhatsApp, pues tendría muchos beneficios. La gente me reconocería, tendría lo que quiero tener. Bueno, cristiano que me estás escuchando, eres hijo del Dios Todopoderoso, de quien todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Y el hecho de que Dios esté en todo lugar debiera infundir en nuestros corazones paz y tranquilidad. Dale siguiente, por favor, amigo. Mira lo que dice Romanos 1:6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. Ya no eres solo tú. Hay hoy en día un movimiento malévolo que está en pro del aborto, a favor del aborto, que dice, es mi cuerpo, es mi decisión. El cristiano no piensa así. El cristiano sabe que ya no es tu cuerpo porque le perteneces a alguien más. Le perteneces a Cristo. Eres de Dios. Quiero hablar esta noche, para hacerlo un poco más metódico, de los 5 beneficios de pertenecer a la iglesia. Dale siguiente, amigo. Los 5 beneficios de pertenecer a la iglesia. La iglesia del Señor está descrita ampliamente en la palabra del Señor y hay 5 beneficios, probablemente muchos más, pero por cuestiones de tiempo y de espacio, 5 beneficios de pertenecer a una iglesia. Número 1. En la iglesia, a quien la Biblia denomina la familia de Dios, encuentro mi verdadera identidad. En la iglesia puedo encontrar mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad no la voy a encontrar en la sociedad. Mi verdadera identidad no la voy a encontrar en mi equipo de fútbol. Mi verdadera identidad no la voy a encontrar en mi partido político. Dale siguiente, amigo. Quiero dar una ilustración. ¿Quiénes somos? Bueno, si alguien me preguntara, Luis, ¿quién eres? Es una buena pregunta. Luis es hijo de Lucho y de María, pero a la vez Luis es hermano de Trini, de Janet, de Julio y de Mireya. Pero a la vez Luis es tío también de Dulce María y Luis es esposo de Silvia. Dale siguiente, amigo. Pero también Luis es amigo. También es trabajador. Es parte de una planilla en una empresa. Y también Luis es pastor. Lo que quiero decir con esto es que mis relaciones determinan mi identidad. Mis relaciones determinan mi identidad. En esa foto me da mucha risa porque veo a mi mejor amigo. Se llama Jimmy y estábamos nosotros en un baby shower, hicimos algo divertido y nos pusimos unos globos en la barriga. Creo que yo ya no necesitaría ponerme los globos hoy en día, pero mi identidad la voy a encontrar en la palabra de Dios y la palabra de Dios que yo reciba no solamente de la Biblia, sino también de las personas que están a mi alrededor. Es muy importante. Porque allí afuera hay valores completamente distintos, conceptos completamente diferentes y es necesario que yo pertenezca a una iglesia porque allí encuentro mi identidad. Leamos juntos lo que dice Efesios 2:19, dice, así ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y yo quiero que recuerdes ese enorme privilegio, ese enorme y grandioso privilegio. Eres parte de la familia de Dios. Eres objeto del amor de Dios. Dale siguiente, por favor, amigo. Hebreos 2:11 dice lo siguiente. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos.
¿Te has dado cuenta que Jesús es tu hermano? ¿Que eres coheredero del reino de Dios? Yo sé que es un concepto difícil de asimilar. ¿Cuántos tienen hermanos? Probablemente muchos de los que nos están viendo y aquí en casa tienen hermanos. ¿Alguna vez te has avergonzado de tu hermano? No me respondas. Probablemente también tus hermanos se han avergonzado de ti. Pero lo que la Biblia me dice es algo realmente interesante. Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre y por esa razón no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Jesús no se avergüenza de ti. Jesús no se avergüenza de mí. Y esto es muy interesante porque en la iglesia tratamos de desarrollar esa identidad. Jesús te ha hecho santo. Hermano Luis, pero yo sigo pecando. Sí, pero Jesús te ha hecho santo. ¿Y sabes algo? En la iglesia tu pecado no define tu identidad. Déjenme explicarlo de una mejor manera. Probablemente muchos conocen a una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos. Y cuando uno ingresa a Alcohólicos Anónimos, siempre tiene que decir esta frase, ¿no? Digamos, mi nombre es Luis y yo soy alcohólico. En la iglesia no es así. Tu pecado no define tu identidad. Si tú perteneces 20 años a los Alcohólicos Anónimos, sigues diciendo, mi nombre es Luis, llevo 20 años sobrio, pero soy alcohólico. La iglesia es diferente. En la iglesia tu pecado no define tu identidad. Pero pastor, todavía hay pecado en mi vida. Eres un cristiano que lucha con ese pecado. Mi nombre es Luis y lucho con el pecado de la mentira. Mi nombre es Carlos, lucho con el pecado del egoísmo. Pero esa no es tu identidad. Tu identidad es algo muy diferente. Tu identidad es que eres hijo de Dios. Tu identidad es que eres hermano de Cristo. Tu identidad es que Cristo te ha santificado. Y a pesar de que hay pecados y lucha dentro de nosotros, la manera en que Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús. Esto tiene que ser enseñado y reforzado en la iglesia. Es en la iglesia donde puedo encontrar mi real identidad. Vamos rápido para que no nos gane el tiempo. Número 2, segundo, en la iglesia, que también es descrita como el templo de Dios, tengo el apoyo de otros. En la iglesia tengo el apoyo de otros. Aquí mi amigo Beto es ingeniero, así que él va a entender mucho mejor esto. Cuando has construido, la Biblia dice que somos como un templo. Cuando construyes un lugar, tú necesitas de muchas cosas, de mano de obra, necesitas de trabajadores, de expertos, de materiales que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Déjame decirte algo, ¿alguna vez has pasado por algún lugar donde han estado construyendo un edificio, una casa o un templo? Lo primero que vas a notar es que hay muchos materiales, diferentes materiales. Y necesitas los materiales correctos. ¿Para qué? Para que ese templo o esa casa, ese edificio pueda ser sólido. Si has estado en alguna construcción, también te vas a dar cuenta de que a veces hay materiales que están tirados y que no los vas a usar. Quizá el tubo fue muy grande y necesitabas un tubo pequeño y eso se va a quedar allí. Cuando terminen de hacer la construcción, vas a tener que hacer limpieza y botar muchas cosas que no están unidas al edificio. Pasa lo mismo en la iglesia. En la iglesia tienes que estar unido al edificio. Tienes que estar unido para que seas útil. De lo contrario, vas a ser un material de sobra. Es necesario estar unido a una iglesia para poder crecer. Es en la iglesia donde tengo el apoyo de otros. Voy a decirlo de una manera más sencilla. Si estás construyendo un techo, necesitas el apoyo de unas columnas. Y si estás haciendo columnas, necesitas el apoyo de un buen suelo.
En la iglesia es donde yo puedo recibir el apoyo y Dios mediante también pueda apoyar a otros. También pueda apoyar a otros. Déjenme preguntarles algo. Alguien a veces me dicen, Luis, pero yo no entiendo por qué me pasan toda esta serie de cosas. Pero ¿quién crees que podría aconsejar mejor a una madre soltera? ¿No sería otra madre soltera que ya pasó por ello? ¿Quién crees que podría aconsejar mejor o entender mejor a alguien que está luchando con el alcoholismo? ¿No sería alguien que Dios ha sacado de ese mundo del alcohol? Yo nunca entendí por qué el Señor me llevó por un tiempo de depresión en mi vida, hasta que después de un tiempo me ha tocado aconsejar y acompañar a muchos amigos, hermanos en la fe, que están pasando por depresión. Y he tenido que decirles, yo sí te entiendo. Sí entiendo cuando tu cuerpo suda mucho, cuando pierdes el sueño, cuando lloras sin razón. Yo he estado allí, yo lo he pasado. Es en la iglesia del Señor donde tengo el apoyo de otros. Y es en la iglesia del Señor donde yo puedo apoyar a otros también. Dale siguiente, amigo. Había una famosísima serie hace ya muchos años que se llamaba El Llanero Solitario. ¿Sabes algo? Este llanero solitario no era tan solitario. Tenía un amigo que se llamaba Toro. No debemos vivir nuestra vida solitarios. No debemos vivir nuestra vida cristiana solitarios. No debemos hacerlo. No se supone que debiéramos hacerlo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dale siguiente, amigo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para que el Señor, por medio de Él, ustedes los gentiles, también llegan a formar parte. ¿Qué dice el resto del versículo? Parte de la iglesia. Amados hermanos, nos necesitamos unos de otros. Nos necesitamos. Voy a darles una pequeña ilustración más. Dale siguiente, amigo Erle. Los juguetes. Se burla la gente de mí, pero a mí me fascinan los juguetes. Me encantan los juguetes. Colecciono muñecos, carritos, pero uno de los juguetes, mis juguetes favoritos, son los Legos. Probablemente saben, estas pequeñas piezas que tienes que ir armando y puedes armar cosas geniales con los Legos. Puedes armar aviones, puedes armar un dinosaurio, una casa, pero eso cuando ya está completado. Porque si tú tomas un Lego y lo dejas aparte, no es nada. Es solamente un pedazo de plástico. Cuando tú coges esta pieza de Lego y la juntas a otra pieza y la juntas a una pieza más, va tomando forma, va tomando estructura. Dale siguiente, amigo. Pastor, ¿por qué nos dice esto? Porque tú y yo somos el Lego de Dios. Eres una pieza única e irreemplazable en lo que Dios está tratando de hacer. Pero Pastor Luis, yo he escuchado que muchas veces han dicho que nadie es indispensable en la vida, nadie. Puede ser, pero yo te voy a decir algo. Todos somos únicos e irreemplazables. Si yo decido renunciar a mi llamado y decido dejar de enseñar, yo te aseguro que el Señor va a levantar a otro maestro con mejores cualidades probablemente, pero no sería yo, sería otro. Quiero que sepas algo, eres único. Dios no hace fotocopias. Ni siquiera los gemelos idénticos son completamente idénticos. Eres completamente único. Y cuando llegues al cielo, Dios nunca te va a preguntar,
Franklin, ¿por qué no te pareciste más a Beto? Beto, ¿por qué no te pareciste más a Luis? Luis, ¿por qué no te pareciste más a Dante Gebel? El Señor nos dirá, ¿fuiste lo que yo te creé para que fueras? Tú y yo somos el Lego de Dios, piezas únicas para poder lograr su propósito. Dale siguiente, amigo mío. Romanos 1:12 dice esto: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. El escritor de esta carta es alguien a quien yo admiro mucho. En mi parecer, después de Cristo, está este señor llamado Pablo, quien antes se llamaba Saulo. Para mí era un hombre extraordinario, radical, vehemente, inteligente, dominaba idiomas, trabajador, profesional. Un súper cristiano le llamaría yo. Pero mira lo que dice Pablo. Le escribe una carta a unos hermanos que él nunca ha visto, que están en Roma. Y les dice: hermanos, amigos, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe. Pero también quiero recibir aliento de la fe de ustedes. Yo sé que muchos de mis amigos necesitan aliento constantemente. Y espero que los que nos están mirando también sepan que los que enseñamos necesitamos aliento. Tú, cristiano que me estás viendo por internet, tu pastor necesita aliento. Tus líderes necesitan aliento, necesitan ánimo. Número 3. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, descubro mi valor único. En la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. No de biología o de anatomía, saben que todo tiene una razón de ser en el cuerpo. Diferentes partes, grandes, pequeñas, pero todas útiles. ¿Tú sabías que si nos faltara el dedo meñique, no podríamos caminar como caminamos? ¿Tú sabías que lo que nos hace diferentes a muchos animales es tener un pulgar oponible o que se pueda oponer y que nos da la capacidad de agarrar y de digitar y etcétera? Dale siguiente, amigo. Primera de Corintios 12:27 dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dice la Biblia que tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. No me preguntes qué parte soy, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que pertenecemos a ese cuerpo. Dale siguiente, amigo. Romanos 12:4-5 dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos. ¿Qué quieres decir con eso, Pastor Luis? Imagínate que estás hirviendo una rica sopa en tu cocina y que el fuego está muy, muy alto y te has salpicado agua hirviendo en tu mano derecha. Bueno, si eso pasa, déjame decirte que lo que no va a pasar es esto, que tu cabeza va a decir: oh, qué mano tan tonta, te lo merecías. Lo natural es que si te cae agua hirviendo en la mano derecha, tus ojos están prestos para poder buscar un trapo, una pomada. Tu otra mano rápidamente quiere curar o incluso tu boca empieza a soplar. La Biblia dice que la iglesia debe trabajar de esa misma manera, que nos pertenecemos, que si una parte se duele, toda la iglesia se duele. Dale siguiente, amigo. Quiero ponerles una ilustración. ¿Qué pasa, pastor, si yo no quiero ir a la iglesia? Si quiero vivir una vida aislada. Pasa lo mismo que pasaría si te cortaran una mano
y dejaran la mano encima de una mesa. Una parte desconectada se muere. Se muere. Para que sea funcional, para que esté vivo, este dedo que tengo aquí tiene que estar pegado a mi cuerpo. Si me lo arrancan, ya no va a ser un dedo vivo, va a ser un dedo muerto. Dale siguiente, amigo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versos 15 y 16. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Es muy interesante. Les voy a decir algo. Imagínate que estás en un salón de clases. E imagínate que entra el profesor y este es el profesor perfecto. Es decir, conoce a cada uno de sus alumnos a la perfección. Conoce cada talento de sus alumnos. Entonces este profesor perfecto a Martín le da una hoja y colores. A Franklin le da un poco de masa y plastilina. A Beto le da un instrumento musical. Imagínate que pasa esto. Que Martín dice, oh, yo quería el instrumento musical que recibió Beto. Pasa mucho. Muchas veces nos pasamos la vida envidiando las cosas de alguien más y desperdiciamos la gran oportunidad con los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios sabe por qué a mí no me dio, por ejemplo, el talento del deporte y me ha dado otros talentos. Y Él sabe y Él quiere utilizar eso para su gloria. Mis amados hermanos, la iglesia es la familia de Dios, es tu identidad. La iglesia es el templo de Dios, perteneces a ese templo, tienes que estar unido a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tienes una función que nadie más va a poder llenar como tú lo harías. Número 4. En la iglesia, que es el rebaño de Dios, recibo protección. Hemos hablado mucho las últimas semanas con la iglesia acerca de qué son las ovejas. Y hemos dicho que las ovejas no son animales muy inteligentes, no son animales que puedan defenderse, no son depredadores, no comen otros animales, no tienen cuernos para defenderse, no tienen garras. Son casi animales tontos e indefensos. Pastor Luis, no me gusta tanto que la Biblia me compare con una oveja. Es un animal tonto. Es un animal un poco terco también. Recuerdo haber leído un artículo de un pastor en Israel que él decía que había un lugar donde había muy rico pasto, pero que estaba junto a un abismo. Entonces a veces las ovejas iban y por comer el pasto se quedaban atrapadas. Y el pastor decía, a veces cuando están atrapadas, tengo que esperar 4 o 5 días y la oveja está llorando, llorando, pero tengo que esperar 4 o 5 días hasta que la oveja esté débil. Y la razón es la siguiente: si yo salto, decía el pastor, directamente a rescatar a mi oveja se asusta y se va al abismo. Tengo que esperar a que esté débil, tengo que esperar a que esté vulnerable para poder bajar y rescatarla. Pastor, la comparación con las ovejas no es una comparación muy bonita que digamos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Uno de los salmos más conocidos, el Salmos 23 dice esto: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor. Si no te gusta mucho la comparación con una oveja, quiero que recuerdes algo. Míralo bajo los ojos de que tienes un pastor y es un pastor perfecto. Dale siguiente, amigo. Salmo 100, verso 3 dice esto: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo
y le pertenecemos. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Pastor, ya me gusta ser oveja. Él es mi pastor, Dios es mi pastor. Él es el pastor perfecto. Y dice la palabra del Señor que de su mano nadie puede arrebatar a sus ovejas. Dale siguiente, amigo. Pero así como tenemos un pastor perfecto que es Dios, también tenemos los pastores físicos. Mira el siguiente versículo, dice esto: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. El Señor no solamente es nuestro pastor perfecto, sino que ha puesto pastores también en la iglesia. Y aquí nos está dando buenas instrucciones, dan buen ejemplo y enseñen correctamente. ¿Basta eso, pastor? Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana en nuestra última clase. ¿Cómo es el servicio cristiano? ¿Cómo debo servir? Pero lo que dice aquí es: háganlo con gusto. No lo hagan forzados. No lo hagan de mala gana. Voy a decir esto: lamentablemente hay mucha gente que sirve a Dios por obligación, que sirve a Dios por culpa, que sirve a Dios porque tienen una motivación extra. Como por ejemplo, pastor, lo dice el verso, no de mala gana ni por beneficio personal. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Y es triste. Es triste que mucha gente piensa que los pastores somos personas que simplemente esquilmamos a las ovejas y les pedimos su dinero y más dinero, sino porque estén deseosos de servir a Dios. Dale siguiente, amigo. Iglesia, ¿qué dice la palabra del Señor? Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Yo les voy a ser honesto. ¿Les puedo ser honesto? No me gusta mucho este verso. Me da miedo. Porque lo que este verso me está diciendo es que yo voy a rendirle cuentas a Dios por Franklin, por Martín, por Yamalí, por Caleb, por Beto, por toda la iglesia Gracia. Algún día el Señor me dirá: Luis, ¿enseñaste lo que es correcto? ¿Te comportaste correctamente? ¿Fuiste un buen modelo para ellos? Es un verso aterrador. Yo quisiera que la responsabilidad la tome alguien más. Pero también anima a la iglesia y le dice: por favor, no les den motivos para que lo hagan con tristeza, porque no los va a beneficiar. Coloqué allí una foto de una oveja que se perdió, creo yo, por espacio de 5 años. Estaba perdida. Mira cómo luce una oveja sin pastor. Nadie la esquilmó, le era difícil comer, le era difícil movilizarse. Si esa oveja caía, no podía pararse o levantarse. Dale siguiente, amigo. Es muy importante la iglesia. Es importantísimo. 58 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios insiste: no debes vivir tu vida cristiana solo. Deben amarse unos a otros. Deben orar unos por otros. Deben ayudarse unos a otros. Deben perdonarse unos a otros. Deben animarse unos a otros. Ayúdense. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice Gálatas 6:2. De alguna manera, tengo que llevar las cargas de mis amigos.
Decía un dicho, una carga compartida es media carga. Una alegría compartida es una doble alegría. Nosotros en Iglesia Gracia somos todavía una iglesia que está creciendo. Todavía no somos una iglesia de 1000 personas, somos una iglesia que está creciendo. Y entonces cuando falta uno, es bonito que digas, oye, no vino él. Oye, ¿sabes qué pasó con tal? Oh, es que estaba de viaje. Oh, no sabía, pero bueno, ojalá que le vaya bien. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos por otros. Señor Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Es verdad que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nunca nos olvidamos de comer, ni de levantarnos, ni de vestirnos. Número 5, y ya con esto vamos terminando. Número 5, en la iglesia, que es el jardín de Dios, puedo ser productivo. Puedo producir fruto. La Biblia dice en San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Jesús dice, yo soy el verdadero jardín y mi Padre cuida de ese jardín. Vamos a ir más profundo. Dale siguiente, amigo Early. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La Biblia es clara. Tenemos que permanecer en la vid, que es Jesús. Pero imagínate esto, si somos un árbol de uvas o somos una planta de uvas y yo, Luis, estoy permaneciendo en la vid que es Jesús y Martín está permaneciendo en la vid que es Jesús, somos parte del mismo árbol, somos parte de la misma planta. Solo permaneciendo en Jesús y permaneciendo en la iglesia es donde puedo dar frutos. Es donde puedo utilizar mis talentos, es donde puedo desarrollar mi carácter, es donde puedo animar a otros, es donde puedo ayudar a otros, es donde puedo recibir ánimo, es donde puedo ser ayudado. Amada iglesia, esto es indispensable, es indispensable. Quiero que pienses en esto. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Yo estoy casado, mi esposa se llama Silvia. ¿Tú te imaginas que alguien venga a mí y me diga, Luis, me caes muy bien, me caes muy, muy bien. Luis, quiero ser tu mejor amigo, pero Silvia me cae mal? No, no me cae bien tu esposa. No. Díganme, ¿tú crees que yo podría ser mejor amigo de alguien que no quiere a mi esposa? ¿Que la rechaza? Pues la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tienes que amar a su novia. Tienes que hacerlo. Si no, sería ilógico. Muchas veces he conocido cristianos con la mejor intención. La mejor intención. Quieren aprender más de Dios y empiezan a estudiar teología y se vuelven calvinistas, arminianos, tienen una posición teológica muy fuerte. Y luego dicen, ese pastor no enseña tan bien, ay, tampoco no me gusta, tampoco allí no me gusta, no hay una iglesia como para mí, yo voy a aprender solo en mi casa. Al final, créanme, al final terminan confundidos, apartados y amargados. Y eso es muy triste, eso es bastante triste. No puedes amar a Jesús si no amas a la iglesia. No puedes hacerlo.
sería una contradicción. Sería una contradicción. Vamos con el último versículo. Efesios 3:20, y para siempre. Amén. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Sabes lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo algo muy importante. Dios merece toda la gloria y hay dos quienes van a darle toda la gloria: Cristo y la iglesia. Y ambos son eternos. Tanto Cristo como la iglesia son eternos. De hecho, la iglesia es diferente a una familia humana, porque en las familias humanas la gente crece, la gente se muda, la gente cambia, la gente muere. Pero la iglesia del Señor es eterna. Y Dios utilizó a tu familia humana como para que ingreses al mundo y luego puedas ingresar a la familia de la fe, a la familia de Dios. Mis amigos, mis amados hermanos, la iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y el cristiano no está llamado solo a creer. El cristiano necesita pertenecer. Pertenecer para poder dar fruto, pertenecer para poder ayudar, pertenecer para poder ser ayudado. La iglesia no es un museo de gente perfecta, la iglesia es un hospital. Pero el médico es un médico perfecto y su nombre es Cristo Jesús. Y si no estás totalmente identificado con una iglesia, tú que me ves por internet, yo te animo. Busca una iglesia saludable, busca una iglesia donde puedan enseñar la palabra del Señor. Mi objetivo no es llenar este lugar, mi objetivo es llenar el cielo. Y en eso estamos encomendados. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer siempre poder compartir la palabra del Señor y como iglesia estamos llamados y desafiados a buscar más de Jesús y amarnos más entre nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga.